Buenas tardes. Sed bienvenidas y bienvenidos una tarde más. Y vamos a empezar esta tarde con una práctica que me parece importante y hace tiempo que no hacemos, la que conocemos como la rueda de la consciencia. Es una práctica importante para entrenarnos y familiarizarnos con el hecho de tomar distancia de la mente, de no reducirnos a la mente, por tanto no reducirnos al yo o al ego, y familiarizarnos con ese otro lugar en nosotros, el que llamamos testigo, el observador, ese lugar que es... ¿No se oye? Pues volumen alto, Javier. Decía que vamos a empezar pues, y vamos a empezar ya, con la práctica de la rueda de la consciencia. Como es una práctica guiada, pues no tiene mayor dificultad. Y luego al final nos quedaremos unos minutos en silencio, que yo los introduciré también para... Eso tiene que ver con familiarizarnos. Para empezar a familiarizarnos con saborear el silencio, ese silencio que consiste solo en un estar consciente, pero sin contenidos. Por eso es un silencio tan descansado y al mismo tiempo tan fructífero, tan transformador. No por un efecto mágico, como que yo hago 10 minutos y ya está, sino cuando lo mantenemos en el tiempo de una forma perseverante, continuada, ahí notamos como algo importante en nuestra vida empieza a cambiar. Y empieza a cambiar en todos los ámbitos. Empieza a cambiar la relación conmigo mismo, empieza a cambiar mi relación con los demás, empieza a cambiar mi modo de ver el mundo, mi modo de ver mi propia realidad, mi modo de ver y de gestionar el propio dolor. Todo cambia porque al final lo que la práctica del silencio nos regala es el situarnos en otro lugar. Nada de fuera puede haber cambiado, incluso nada de mí puede haber cambiado, pero yo estoy en otro lugar. Y desde ese otro lugar puedo percibir y vivir lo mismo de antes, pero de un modo radicalmente nuevo. Así que sin cambiar nada, es una paradoja, cambia todo. Vamos a empezar. Gracias, Dani. Y gracias, Javi, porque yo digo a Dani porque se le ve, pero Javi que está aquí a los mandos y permite que se oiga, como has podido demostrar hoy. Como siempre, podemos empezar llevando la atención a nuestro cuerpo. Nota simplemente cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Dentro de tu cuerpo puedes llevar la atención a la respiración. La haces un poquito más pausada, más profunda que habitualmente y simplemente atiéndela. Y ahora, sin forzar nada, ábrete a percibir en ti eso que es consciente de todo, eso que se da cuenta. Hay un lugar, una instancia en cada una y cada uno de nosotros, que es lo que nos permite decir que somos conscientes. Hay un lugar que se da cuenta de todo lo que vivimos. Nos situamos ahí.
Y desde ahí vamos a empezar a llevar en primer lugar la atención a nuestro cuerpo. Así, dirige la luz de la atención a tus pies y siéntelos. Siente el contacto de la planta de los pies con el suelo, su temperatura, quizás algún roce. Sigue sintiendo las piernas de abajo hacia arriba hasta las rodillas, notando las sensaciones que aparecen ahí. Siente los muslos, los glúteos en contacto con la butaca y siente ese mismo contacto. Puedes llevar la atención ahora a la zona de tu vientre, en lo más profundo de tu cuerpo. Siente esa zona y a la vez que la sientes permite que se pueda ablandar. Siente el abdomen y nota cómo repercute ahí el movimiento de tu respiración. Es como si tu respiración masajeara interiormente esa zona que poco a poco se va ablandando y relajando. Siente el tórax y nota cómo al sentirlo toda la zona de tu pecho se expande. Puedes llevar la atención a tu espalda y siéntela de abajo hacia arriba, siguiendo la columna. Siente los hombros y ve deslizando la atención por los brazos, sintiéndolos, hasta las manos. Siente el cuello, la cabeza y al sentirla, acércate a su interior. Si notas en ella alguna tensión, alguna preocupación o simplemente un pensamiento que te entretiene, permite que ahora todo eso se pueda soltar, de modo que tu cabeza quede por dentro suelta, blanda, relajada.
Siente tu rostro y a la vez que lo sientes permite que se pueda suavizar, dulcificar, hasta que aparezca en él una sonrisa. Y siente todo tu cuerpo como un todo, formando una unidad. Ahora te invito a observar una cosa que es muy importante. Observa cómo por un lado está tu cuerpo, que acabamos de recorrer, y por otro está eso que es consciente de tu cuerpo. Nota esa diferencia. Por un lado las sensaciones corporales y por otro eso que se da cuenta de las sensaciones corporales. Si mantienes la atención podrás advertir que tienes un cuerpo, pero que tú no eres tu cuerpo. Eres eso que es consciente de tu cuerpo. Las sensaciones corporales cambian a cada instante. Eso que es consciente de tu cuerpo permanece siempre inamovible, inalterable. No cambia jamás. Manteniéndonos en ese lugar que es consciente o que se da cuenta, puedes dirigir ahora la luz de la atención a tu mente como observador, observadora. Y si te ayuda puedes preguntarte, ¿qué pensamientos pasan ahora por mi mente? Y simplemente obsérvalos. Mantienes la distancia porque solo desde la distancia los podrás observar. Seguramente notarás que en cuanto desciende la atención, los pensamientos vienen en tropel, hasta el punto de que parecen ocuparlo todo, como si todo tu campo interior, tu campo de consciencia, estuviera ocupado por los pensamientos. Los pensamientos son involuntarios, son automáticos, no te piden permiso para llegar, pero cuando pones atención te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos.
Tú eres eso que es consciente de los pensamientos. Los pensamientos van y vienen. Eso que es consciente permanece inalterable. Situado siempre ahí, en eso que es consciente, puedes ahora llevar la atención al mundo de tus sentimientos. Y si te ayuda, puedes preguntarte, ¿cuál es ahora mi estado de ánimo? ¿Qué sentimientos se mueven en mí en este momento? Y también simplemente obsérvalos. No tienes nada que hacer, ni querer modificarlos, ni suprimirlos, solo obsérvalos. También aquí seguramente te darás cuenta de que en cuanto la atención decae, los pensamientos se enredan con los sentimientos, se alimentan mutuamente unos a otros, hasta el punto de formar ahí como una red, una gran maraña que parece ocuparlo todo, y donde tú terminas perdiéndote, como si no estuvieras. Por el contrario, cuando vuelve la atención, tu capacidad de observar, entonces te das cuenta de que hay sentimientos de todo tipo y color, que son también involuntarios, son automáticos, vienen solos, pero que tú no eres tus sentimientos. Tus sentimientos van y vienen. Eso que es consciente de tus sentimientos permanece siempre inalterable. No eres tus sentimientos, eres eso que es consciente de ellos. Y damos ahora un pasito más. Aparcamos voluntariamente las sensaciones, los pensamientos, los sentimientos y vamos a dejarnos estar, permanecer y descansar en eso que es consciente, no para pensarlo porque no puede ser pensado, sino simplemente para permanecer en ello. Se trata, por decirlo en una palabra simple, en un sencillo estar, solo estar. Es un estar consciente, descansado y sin buscar ningún contenido, solo estar. Ahí permanecemos unos minutos en silencio.
Bueno, muchas gracias por este silencio. Yo por lo menos lo he percibido como muy denso y muy rico también y muy facilitador. Gracias por el silencio compartido. Y nos acercamos ya al tema que nos toca hoy, es el número 16 del curso. Nos quedan 4 para los meses de mayo y junio. Y si en el encuentro anterior queríamos abordar el tema de la culpa desde la psicología y veíamos que se podía traducir en la frase que daba título al encuentro aquel, de la culpabilidad a la responsabilidad, en este vamos a acercarnos desde la perspectiva espiritual. Y desde la espiritualidad podemos afirmar rotundamente, aunque suena así de rotunda la frase, que la culpa no existe. Y voy a ver de qué manera puedo compartirlo. En el encuentro anterior llegamos a la conclusión de que si yo me siento culpable en algún momento, esto es señal de que estoy situado en una conciencia moral equivocada, errónea. Si os acordáis, quienes estuvisteis en el encuentro anterior, hablábamos de que había 3, por lo menos, tipos de conciencia moral. La conciencia socializada, que es la conciencia de niño, en la que yo busco hacer todo para que me quieran, o por lo menos para que no dejen de quererme. En segundo lugar, la conciencia cerebral, propia del adolescente, en la que yo busco sobre todo que mis normas, mis principios rijan mi vida y ser exigente conmigo, con esos principios. Y en tercer lugar, la conciencia autónoma, que es la conciencia propiamente adulta, en la que, a diferencia de las anteriores, que cuando las infrinjo me sentía culpable y por tanto hundido, la conciencia autónoma, cuando la infrinjo, siento dolor, siento peso, pero eso no me hunde, a no ser que añada cosas de la conciencia anteriores, no me hunde, sino que me moviliza. Ese es el origen de la responsabilidad. Por eso digo que si yo me siento culpable en algún momento, antes de saber por qué me siento culpable, sería bueno que yo fuera consciente de que estoy en una conciencia moral equivocada desde la que me estoy juzgando. Esto es muy importante en la práctica cotidiana. A mí me ha dado mucho resultado en la vida, porque basta situarme en la conciencia moral justa, es decir, en la conciencia moral autónoma, para que la culpa se disuelva, desaparezca. Seguirá estando el peso, el dolor del mal que he hecho a alguien, del daño que me he hecho a mí mismo. El peso y el dolor estarán. Estará también, afortunadamente, la responsabilidad, pero ni resto, ni chispa de culpa ninguna. Esto, lo que acabo de decir, es válido en el mundo de las formas o en el nivel psicológico. Ahí, como veíamos en el encuentro anterior, la culpabilidad cae por completo y lo que queda es responsabilidad en ese mundo, ¿no? En el plano psicológico. Aunque dijimos una cosa que ya tiene mucha importancia y conecta con el tema de hoy. Y es que cuando hablamos de la responsabilidad, yo insistía mucho en que la responsabilidad no es nunca del yo individual. Es decir, la responsabilidad no es una cualidad del yo, sino que es una realidad transpersonal. ¿Qué quiere decir que es transpersonal? Que va más allá del yo, igual que el amor, que la paz, que la alegría, que la solidaridad. En realidad, todo esto que nombramos como rasgos o características bellas, hermosas, son realidades transpersonales. No son mías, de este sujeto particular o de un individuo particular que dice yo soy responsable, yo soy bueno, yo soy alegre. No, esos son luego lenguaje que adaptamos, ¿no? Pero en realidad la alegría, la bondad, la responsabilidad, el amor, son realidades que me anteceden. Lo único que yo hago es permitir que fluyan a través de mí. Y entonces cuando no hay bloqueos, cuando no hay, sea por sufrimiento, por ignorancia, cuando no hay nada que los tapone, estos rasgos que son transpersonales, por tanto, que están más allá del yo, del personaje, pasan a través de nosotros. Cuando admiramos a una persona por su alegría, si lo miramos con rigor, no es porque esa persona sea alegre, no. Es porque la alegría, que es un rasgo en todas y en todos, en esa persona encuentra un cauce limpio por el cual pasa. Pues con la responsabilidad ocurre exactamente igual.
Digo que esto nos permite conducirnos ya desde el nivel psicológico, donde la culpa se había convertido en responsabilidad, al nivel espiritual, que vamos a desarrollar esta tarde, en el que damos un pasito más. El nivel psicológico lo situamos en el plano más superficial. El nivel espiritual está situado como en el plano profundo. Y ahí es donde damos un pasito más. Y en ese pasito más lo que venimos a afirmar es que la culpa no existe. No es ya que sea como responsabilidad, no, es que nadie es culpable. Y lo voy a desarrollar un poquito más ahora. Para desarrollar esto tenemos que dar un pasito atrás y darnos cuenta de que las cosas en gran medida creemos que son tal como las vemos. Y esto ocurre en lo que denominamos estado mental. Cuando yo estoy identificado con mi mente, cuando he absolutizado mi mente, cuando en cierto modo me he reducido a ella, puedo llegar a convencerme de que las cosas son como mi mente las ve. Claro, yo he crecido con esta mente todo el rato en mi vida y entonces he crecido viendo las cosas desde esta mente y si no he dado ningún paso más y no he hecho alguna apertura mayor, estoy convencido de que las cosas son como mi mente las ve y por eso generalmente nos cargamos de razón y nos peleamos con quien sea con tal de mantener que las cosas son como yo las veo, ¿no? Esto lo que significa es que hemos absolutizado la mente y sin darnos cuenta hemos entrado en lo que yo llamaría un estado de hipnosis. ¿Qué significa el estado hipnótico? ¿Qué significa la hipnosis? Que nos tomamos como real lo que no es real. Esto es lo que ocurre con una persona hipnotizada. Toma como absolutamente real lo que el hipnotizador le está diciendo cuando eso no es así. Entonces, cuando yo creo que las cosas son como mi mente las ve, caigo en una especie de hipnosis y en el error de pensar que realmente las cosas son como mi mente las está viendo. Y esto no es así. La mente no puede ver las cosas de otro modo, las ve como las ve, porque tiene sus características, tiene sus límites, tiene su naturaleza, y la mente solo puede ver las cosas como las ve. Eso no está mal, es el modo que la mente tiene de ver, bueno, y tiene pues su funcionalidad también. Pero el error, la trampa, está en creer que ese modo que la mente tiene de ver las cosas se ajusta completamente a la realidad. Este es el error. Y en este error solemos caer con mucha frecuencia. Es decir, reconocer que mi mente tiene una visión limitada para ver algo, es normal, mi mente no puede ver más que eso, el modo como lo ve, hasta hay ningún problema. Pero cuando yo me cargo de razón y digo, es que no solo es que mi mente las ve, es que realmente son así, ahí he caído en la trampa. He absolutizado ese estado mental, he absolutizado el modo mental de ver. Porque, y esta afirmación la dicen hoy varios físicos modernos, la realidad no es lo que parece. Hay un físico italiano al que yo admiro mucho y aprendo mucho de él, se llama Rovelli, Carlo Rovelli, que tiene un libro justamente con este título. Es físico cuántico y de los más reconocidos hoy en Europa, ¿no? Actualmente está viviendo en Madrid por problemas que no vienen al caso. Titula un libro de este modo: La realidad no es lo que parece. Es decir, nuestra mente fácilmente nos engaña. Y no porque sea mala, sino porque es limitada, es muy restringida. Hasta aquí cuando estamos en el estado mental. Pero los humanos, además de estar en el estado mental, y antes del mental, en el estado onírico, cuando estamos dormiditos, en el estado de sueños, está el estado onírico, el estado mental, tenemos acceso a otro estado de consciencia, a otro nivel de consciencia. Y a ese estado le llamamos estado de presencia. Es un estado de presencia al que tenemos acceso no cuando nos empeñamos en pensar mucho, en estudiar mucho. No, eso es importante para lo que es, pero no para llegar al estado de presencia. Al estado de presencia llegamos en la medida en que entrenamos el silencio de la mente. Cuando aprendemos a silenciar la mente, aprendemos a callarla, como en la práctica que hemos hecho ahora durante 15 minutos, ¿no? Cuando esa práctica la vamos cultivando día a día, de una forma perseverante, cuando nos vamos haciendo diestros en ella, entonces poco a poco en nosotros se empieza a abrir camino otro estado de consciencia que llamamos estado de presencia y que es
bien diferente del estado mental al que antes hacía alusión. En ese estado de presencia, tú te das cuenta de que el único sujeto realmente real, el único que puede llamarse sujeto, es eso que yo decía en la guía de la práctica anterior, eso que es consciente, la consciencia. Es decir, para la mente, en el estado mental anterior, espero no liarme ni liaros mucho, el sujeto de todo para la mente es el yo. Por eso la mente al yo lo entroniza. Y por eso parece que para la mente no hay ninguna realidad más importante que el yo. Y si es mi yo, todavía más. Mi yo más importante que nadie, ¿no? Sin embargo, cuando acallamos la mente, ¿dónde está el yo? Se ha diluido, ha desaparecido. Por eso, como venimos diciendo desde el comienzo del curso, el yo es un hijo de la mente. El yo existe porque hay mente y hay pensamientos. Cuando tus pensamientos se callan, ¿dónde está el yo? No hay yo. Entonces, cuando mi mente se calla, accedemos al estado de presencia y en ese estado el yo, como mucho lo vemos como un objeto. Igual que hemos visto nuestro cuerpo en la práctica anterior como un objeto, nuestra mente como un objeto, nuestros sentimientos como un objeto, el mismo yo es un objeto. ¿Qué es un objeto? Todo aquello que yo puedo observar. Yo puedo observar mi brazo, yo sé que es un objeto, yo no soy mi brazo. Mi brazo es un objeto que me pertenece, pero yo no soy mi brazo. Igualmente puedo observar mi yo. Digo, anda, si yo observo mi yo, no es mi identidad. No es aquello que soy. Mi yo es solo un objeto que tengo. Entonces, ¿mi identidad cuál es? Eso que observa al yo. Eso que es consciente del yo. Y a eso lo llamamos genéricamente consciencia o presencia, si queréis. Ahí estamos en el estado de presencia. Es decir, visto desde ahí, el yo es solo un objeto. Por tanto, y esto tiene que ver ya con la culpa de que no existe la culpa. Si el yo es un objeto, ¿cómo podría ser un sujeto consciente y libre? Le estamos pidiendo peras al olmo. No puede ser. Nuestro yo, por mucho que lo queramos y por mucho que estemos apegados a él, no es un sujeto consciente y no es un sujeto libre, aunque desde el estado mental nos parezca verlo así. Nuestro querido yo es solo un objeto más. Y cuando descubres esto de una forma experiencial, os prometo que supone un descanso, te quitas un fardo de encima enorme. Por tanto, si no hay ningún yo libre y responsable, si no hay ningún yo que sea el hacedor de las acciones, la conclusión es muy sencilla, no existe culpa alguna. Porque si no hay yo, ¿quién sería el sujeto de la culpa? ¿Quién sería el culpable? No puede haber nadie. No hay un sujeto libre, no hay un sujeto consciente, no hay un sujeto responsable. La consciencia, la libertad, la responsabilidad, como decía antes, son realidades transpersonales que pasan a través de nosotros y a las que tenemos acceso porque constituyen nada menos que nuestra identidad profunda, pero no son rasgos ni características del yo. El yo es un objeto, por tanto no puede ser sujeto de nada de eso, por tanto la culpa no existe. Todo lo que percibimos, también nuestras acciones, es un despliegue del único sujeto que existe en toda la realidad. Ese único sujeto es la consciencia. O en la práctica que hemos hecho antes, lo que yo denominaba eso que es consciente, eso que se da cuenta, eso que no podemos observar, porque como es sujeto no puede ser observado, solo podemos observar los objetos. Eso que no puede ser observado, eso que es consciente, es el único sujeto de toda la realidad. Eso es lo único. Y quiero traer un texto de un psicólogo francés, que también me gusta mucho, que dice lo siguiente, porque empalma directamente con la afirmación de que la culpa no existe. La culpabilidad, dice él, se detiene por completo cuando se comprende que no se es ni el pensador de los pensamientos ni el hacedor de las acciones. Exactamente. Antes yo decía, los pensamientos son automáticos, son involuntarios. ¿Alguno de vosotros elegís el pensamiento próximo que vais a tener? Si lo conseguís, lo avisáis. Nunca elegimos. Si yo os pregunto, ¿cuál será tu próximo pensamiento? No tienes ni puñetera idea.
No sé cuál será mi próximo pensamiento. Por tanto, no soy el pensador de mis pensamientos. Mis pensamientos acontecen. Yo no sé por qué decimos yo pienso. A que nadie dice yo lato. Lato. Late el corazón. Yo digo mi corazón late, boom, boom, boom. Pero no digo yo lato. ¿Por qué digo yo pienso? No, mi cerebro piensa. Igual que el corazón late, igual que el pulmón bombea aire, igual que el cerebro piensa. No soy el pensador de mis pensamientos y tampoco soy el hacedor de mis acciones, por más que me enorgullezca. Fíjate lo que he hecho. Estos son apropiaciones del estado mental donde mi ego presume de no sé qué. Pero nadie hace nada, porque el yo no es un sujeto hacedor. No, la consciencia hace a través de nosotros. Una imagen que me encanta cuando hablo de mí, de los seres humanos, es la imagen del cauce o la imagen del canal. Cuando el canal es limpio, es transparente, todo pasa. Una persona hermosa, ¿qué es? Una persona transparente. Es una persona que se vive como un cauce, como un canal limpio. Y una persona complicada, ¿qué es? Un canal que es sin culpa de ella, porque la culpa no existe, pero un canal con mucha broza por medio, ¿no? Y por tanto difícil de transparentar nada. No somos el pensador de los pensamientos ni el hacedor de las acciones. Y sigue diciendo, esto se llama Emery, se es vida que se está viviendo y desplegando. Se es vivido por la vida, pensado por la vida, respirado por la vida. Y ahí cesa la creencia en la separación. Ahí acaba definitivamente el control y lo que ahí se encuentra es nuestra más profunda felicidad. Chapó. No soy el yo que se llama Enrique. Esto es una personalidad transitoria que yo tengo y que corresponde con mi documento, el DNI. No, yo, tú, vosotras, vosotros somos vida. La vida vive en mí, la vida respira en mí, la vida actúa en mí. Somos vida, por tanto se acaba la idea mental, propia del estado mental, de estar separados de la vida. La vida no es algo que tenemos, vida es lo que somos. Esto es la más profunda felicidad. Soy vida en todo momento. Hay una práctica que me encanta hacer cada mañanita cuando me levanto. Tengo mi ritual de prácticas también, ¿no? Mis prácticas queridas. Y una de ellas es atender la respiración. Estoy un rato simplemente atendiendo la respiración. Y me encanta percibir que yo no soy el autor de la respiración. No lo somos, ¿no? ¿Quién puede dejar de respirar? Si alguno lo lográis, también me decís. Nadie puede dejar de respirar. ¿Esto qué significa? Que yo no soy el que crea mi respiración. La vida respira en mí. Soy respirado por la vida. Y es una gozada para mí sentarme a meditar ahí, atendiendo a la respiración. La vida respira en mí. Inhala, exhala. Y es el movimiento de la vida funcionando dentro de mí. Se es vivido por la vida, pensado por la vida, respirando por la vida, como dice este psicólogo. Es decir, visto desde el nivel espiritual, desde este nivel profundo, la culpa no existe. ¿Cuál es la primera consecuencia de esta afirmación de que la culpa no existe? Es algo de un valor incalculable. Caen por tierra definitivamente las ideas de mérito y fracaso, premio y castigo, orgullo y culpa. ¿Y sabes cuál otra? Buenos y malos. Con lo que nos gustan los humanos etiquetar. Los buenos y los malos. Generalmente los malos los de allá, los buenos los míos, ¿no? Cae por tierra, porque si no existe la culpa, ¿dónde está el mérito? ¿Y dónde el fracaso? Nadie merece y nadie fracasa. ¿Dónde está el premio? ¿Quién merece premio y quién castigo? No hay culpa, no hay mérito. Es una liberación enorme, ¿eh? Luego diré una frase de un biólogo contemporáneo que lo resume muy, muy bien. Y desde ese punto de vista, ¿en qué consiste el perdón? A veces vivimos el perdón de una forma que a mí me pone un poco nervioso, ¿no? Porque tiene mucho parecido con el orgullo. Entendemos el perdón como diciendo, tú me has jodido, me has hecho daño, pero yo, que soy un poco mejor que tú, voy y te voy a perdonar. Esto es de un paternalismo y de un falso orgullo, o sin falso directamente. No, el perdón consiste en comprender que no hay nada que perdonar.
Lo cual no quiere decir que no sea humano pedir perdón yo a una persona cuando le he hecho daño. Eso es totalmente humano, ¿no? Pero cuando perdono, comprendo que el otro no es culpable. Ha hecho, como decíamos en el encuentro anterior, lo que ha podido y ha sabido en ese momento. Entonces, perdonar es comprender que no hay nada que perdonar. Y traigo una frase de otro sabio, Aldous Huxley, seguramente que lo conocéis por el libro más famoso de él, que es Un mundo feliz, ¿no? Quien no se ha leído, por lo menos en mi juventud, era la lectura obligada, Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Pues tiene otro libro que se ha leído menos que él, pero es más importante que aquel, que se titula Las puertas de la percepción. Y en ese libro dice Huxley, con humor, mejor que perdonar es sanar la imaginaria herida que el imaginario agravio abrió en el herido ego del imaginario yo. Así de irónico es todo cuando sabemos leerlo desde el estado profundo, desde el estado de presencia. Mejor que perdonar es sanar la imaginaria herida que el imaginario agravio, porque nadie agravia, nadie es culpable, abrió en el herido ego del aparente o del imaginario yo. Por tanto, la culpa no existe. No hay ningún yo que tenga libre albedrío. Pero, este pero es muy importante, somos libertad. Y sobre esta frase quería decir algo que me parece importante. ¿Por qué? Hace un par de días recibí un correo de un conocido, porque una vez vino y nos conocimos, mexicano, un hombre muy pensador, que me dijo, cuando te escuché el otro día decir que no existe la libertad, me puse muy nervioso, me entró hasta una angustia, y ahí seguimos hablando, ¿no? Por si a alguien le pasa como este amigo, el afirmar que no existe libre albedrío, que no hay ningún yo que sea libre, por eso no hay ningún yo que sea culpable, no significa negar que exista la libertad. Pero son cosas diferentes, porque la libertad, ahora lo explicaré un poquito más despacio, es también una realidad transpersonal. Lo único que nos impedía ver la libertad era justamente estar identificados con el yo que se creía libre. Porque si yo creo que mi yo tiene libre albedrío, la libertad ni la huelo, reduzco lo que supuestamente sería la libertad, lo reduzco a la pobreza del libre albedrío como yo lo puedo percibir. Por eso la matización que quería hacer es la siguiente. Es decir, en ningún momento niego ni se niega la libertad. Esto quiere decir que nuestro olfato, entre comillas, no nos engaña. Todos nosotros olfateamos que hay libertad. Igual que todos nosotros olfateamos que hay consciencia. ¿Cómo no? Anda, nos llamamos animales conscientes, ¿no? Hay consciencia. Igual que todos olfateamos que hay amor. ¿No? Claro que hay amor también. O que hay alegría. Claro que hay. ¿Cuál ha sido nuestro error? Atribuir esas realidades a nuestro yo particular. Es decir, anda, como yo olfateo que hay libertad, la conclusión es que yo soy libre. Y como la mente, un rasgo básico de la mente es lo que llamamos apropiación, la mente se apropia de la libertad que huele, que está en algún lugar, y se la trae a casita y dice, yo soy libre. Ese es el error. Ese es el error. No existe ningún yo libre. No existe el libre albedrío. No hay ningún yo que tenga libre albedrío. Pero, sin embargo, paradójicamente, en una paradoja preciosa, somos libertad. Es decir, la libertad constituye nuestra identidad. Una palabrita sobre esto. No negamos la libertad, pero nuestro olfato no nos engaña, aunque hemos cometido un doble error. ¿Cuál es el doble error que hemos cometido con respecto a la libertad? Primero, la hemos situado en el lugar equivocado. Es decir, se la hemos atribuido al yo y hemos creído que la libertad era un rasgo o una característica del yo. La hemos asignado al yo, siendo así, hemos olvidado que la libertad es una realidad transpersonal, como decía al principio, y por tanto transegoica. Está más allá del ego, está más allá del yo. Por tanto, nuestro primer error, al hablar de la libertad que es real, por eso la hemos olido, la olemos, ha sido asignarla a un lugar donde no está, al yo. Y de ahí se ha derivado un segundo error. El segundo error, esto le encanta al yo y al ego, es que hemos confundido libertad con arbitrariedad.
Alguna vez en algún encuentro anterior yo hacía casi una broma también diciendo, nos creemos libres y entendemos la libertad como hacer lo que me da la gana. Eso no es libertad, eso es arbitrariedad. Arbitrariedad. Entonces hemos empobrecido la libertad hasta un extremo enorme. Nos pasa con el tema de la libertad y más todavía con el de la culpa, lo mismo que nos pasa en el sueño. Yo anoche soñé con varias cosas y bueno, cuando está uno soñando, se cree que todo lo que ocurre es completamente real. ¿Cómo va a dudar? Si es que lo veo, si es que esto está ocurriendo. Y entonces te crees que cada uno de los personajes se mueve libremente y actúa por autodeterminación propia, ¿no? Cada personaje del sueño. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que es todo sueño. Que hay lo único real, ¿cuál es? La mente del soñador. La mente de la persona dormida es la que crea todo el imaginario soñado, el imaginario onírico, que se atribuye a sí mismo un estatus de realidad, pero que no es tal. Lo mismo ocurre con el estado mental. Cuando estamos en el estado mental creemos que es real todo lo que nuestra mente ve, como decía al principio. Y entonces yo creo que soy un sujeto libre, que soy un sujeto autónomo, que soy el que piensa, el que actúa, etc. Pero no es verdad. Igual que en el sueño, cuando estoy dormido, solo hay un sujeto, que es la mente del soñador, que crea un mundo fabuloso, onírico. En el estado de nuestra vigilia, el único sujeto real es la consciencia. Y la consciencia crea un mundo impresionantemente rico en el que formamos parte todos nuestros yoes. Ahí está. Un paréntesis. Recordad que nosotros, cada uno, cada una, somos a la vez un personaje del sueño y somos al mismo tiempo la consciencia que constituye nuestra identidad. Para que nadie diga, bueno, entonces solo soy una marioneta. No, somos las dos cosas, ¿eh? Soy el personaje que no tiene libre albedrío y soy la consciencia que es libertad. Esta paradoja nos define. Cada vez más, hace poquito en una entrevista a mí me preguntaban, para ti lo más importante cuando hablas del ser humano o te haces la pregunta ¿qué soy yo? La respuesta primera ¿cuál es? Y no tengo ninguna duda, cada día lo veo más claro. La respuesta primera es, somos una paradoja. Paradoja quiere decir que tenemos estos dos niveles o estas dos dimensiones. Pues bien, en la actualidad la misma ciencia nos explica cómo nace la idea del yo y cómo nace también la idea del libre albedrío. No me detengo en ello porque dedicamos una sesión entera a ver que tanto la idea de que yo soy este yo que mi mente cree que soy, la idea de que yo tengo libre albedrío, hoy la neurociencia la explica de una forma admirable pero con lujo de detalles, con lo cual ningún científico riguroso esto lo pone en duda. Para la neurociencia es clara que no existe el yo, excepto como un relato mental, ¿no? Y tampoco existe el libre albedrío. Aunque luego en nuestra vida cotidiana crezcamos convencidos de que somos un yo y de que somos libres, que esta es otra, ¿no? Pero es otro tema diferente. Esto nos produce cierta angustia, como decía mi amigo mexicano, y con la angustia nos suele producir muchas resistencias, cuando no rechazo, porque están tocando lo que más amamos, que es nuestra idea de ser libres. Entonces todo nuestro mundo de creencias se viene abajo, porque jope, pues si no soy libre, ¿qué pasa? Me angustio, como decía este, ¿no? Y es normal, ¿no?, que nos sintamos así, porque están poniendo en tela de juicio creencias profundamente arraigadas en nosotros. Pero claro, cuando tú descubres que una creencia es errónea, con todo el respeto a tu propio proceso y al tiempo que necesites, pero más te vale, si quieres estar en la verdad y vivir una vida un poquito más plena, dejar que esas creencias erróneas caigan. Tenemos miedo de que todo nuestro edificio mental se venga abajo, pero yo, si me queréis creer en un punto, no quiero que me creáis en nada, pero si esto os ayuda, lo que os puedo asegurar es que lo que se cae no tiene ningún valor comparado con lo que se recibe, con lo que se descubre. No se cae nada valioso, no se pierde nada que valga la pena, no se cae nada realmente real. Todo lo que se cae, solo se cae porque no era real. Lo que es real no se cae nunca, nunca se caerá. La consciencia que somos, con todos los rasgos que he nombrado antes, no se caerá jamás, porque eso es lo realmente real. Ahora, mi cuerpo se caerá dentro de 4 días,
mis pensamientos, mis sentimientos, mi historia, mi yo, todo esto se caerá. Pero lo que somos en nuestra identidad, eso no se cae. A lo largo de nuestra especie, con algunas excepciones sabias, hemos vivido creyéndonos que éramos poseedores de libre albedrío. Y los hemos definido así, ¿no? El ser humano es un animal consciente y libre, y nos quedábamos tan anchos. Ha habido siempre alguna excepción. En todos los lugares de la Tierra, alguna persona sabia ha dicho, esto no es tan así, ¿eh? Pero claro, como la mayoría decían lo contrario, y sobre esa idea de libre albedrío hemos construido nada menos que nuestro ordenamiento colectivo, jurídico, pero también social, político, ideológico, todo el ordenamiento colectivo. ¿Qué incluía? Pues las ideas del mérito y la recompensa. Como estés libre, ha hecho algo bueno, hay que darle un mérito, recompensarlo. La idea de la culpa y el castigo. Como estés libre y ha hecho el mal porque es malo, porque es libre, entonces hay que culpabilizarlo y castigarlo. La idea del juicio y la condena. Este ha hecho algo mal, hay que juzgarlo y condenarlo. Y finalmente la división de los humanos en dos bloques, los buenos y los malos, los justos y los pecadores. Fijaos lo que las religiones han influido también aquí en todo esto, ¿no? En esa separación maniquea entre el bueno y el malo, el justo y el pecador, el salvado y el condenado, etcétera, etcétera. Todo esto es consecuencia de la creencia en el libre albedrío. Por eso, no me resisto a adelantarlo, lo voy a adelantar ya. El biólogo al que haré referencia y con el que terminaré la charla, dice, el día que dejemos los humanos de creer en el libre albedrío, seremos mucho mejores personas. Porque todo esto caerá. No habrá ni méritos, recompensas, culpas, castigos, buenos, malos. Esto caerá. Pero todo eso, el creer en el libre albedrío, era solo una creencia mental. Una creencia mental sostenida por una conciencia mental también de separatividad. Desde la mente, mi mente lo ve así, mi mente ve, anda, yo soy Enrique, mi personalidad es lo que yo soy, mi identidad. Yo sé lo que soy cuando me miro al espejo. Mi mente dice, anda, pues yo soy libre, porque ahora mismo puedo levantarme o puedo sentarme. ¿Acaso eso no demuestra que soy libre? Etcétera, 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 ¿no? Cuando yo lo veo desde mi mente, pues me ratifico en eso. Pero mi mente, igual que me da esas nociones erróneas, me hace creer otra cosa errónea muy grave. Me hace creerme separado de todos, de todo y de la vida. Y esta creencia errónea tiene tantas consecuencias desastrosas porque nos divide por completo, nos fragmenta, no solo de los otros, de los demás, de la vida. Cuando yo pienso que la vida es algo separado de mí, que yo estoy separado de la vida, esto es una fractura que no permite vivir a nadie, no permite descansar a nadie. Esto niega nuestra realidad primera, que es que no solo es que tenemos vida, es que somos vida que se está viviendo en un organismo concreto particular. No somos personitas que tienen vida durante unos años. Somos todos y todas la única y misma vida que está desplegándose en cada personita particular. Cuando comprendemos el engaño de nuestra mente, cuando nos abrimos a esto, ahí se abre también un horizonte inédito que cambia toda nuestra forma de vernos, de comprendernos, de relacionarnos y de vivirnos. Todo cambia, por eso decía que aparentemente no ha cambiado nada, pero como estoy en otro lugar, he pasado del estado mental al estado de presencia, todo lo veo de forma radicalmente nueva. Y ahí es donde se abre un horizonte, otra paradoja más, de plena libertad. No existe libre albedrío, aquí no hay ningún Enrique que sea libre, pero somos, en nuestra identidad profunda, libertad. Y la libertad no es arbitrariedad, no es hacer lo que me da la gana. La libertad es una con el ser. Esto es muy importante. A veces nuestra mente que etiqueta con tanta facilidad y que al etiquetar separa, cuando ella dice, la libertad va por aquí, parece que dice, el ser va por allá. Pero no, porque ser y ser libre es exactamente la misma cosa. La misma cosa. Ser y ser libre es exactamente lo mismo. Cuando reconocemos
que no hay ningún yo que tenga libre albedrío, se nos hace patente que somos libertad. ¿Por qué? Porque somos lo que es. Y lo que es libre. Lo que es libertad. Hay un pensador asturiano que no habéis visto mucho porque no se presta mucho a foros, a congresos, pero que es un hombre sabio y tiene un libro súper interesante. El libro, además el título es genial, el título del libro es Siendo nada, soy todo. Siendo nada, soy todo. Y el autor es arquitecto de profesión, se llama José Díez Feisat. Este José Díez Feisat escribe: la presunta libertad del yo individual es paradójicamente su esclavitud, ya que es precisamente la creencia de ser una entidad personal, un yo separado, lo que impide reconocer al sí mismo real, eternamente libre. Es decir, nadie que cree ser alguien puede descubrir esa libertad originaria. Si yo creo ser alguien separado, como creí la primera parte de mi vida, yo creía que tenía libre albedrío, pero ni olía lo que es la libertad de la que hoy estoy hablando. El creerme yo libre, el identificarme con mi yo separado, me impedía abrirme a la hermosura, a la belleza y a la verdad de la libertad de la que hoy estamos hablando. Justo el creer en el libre albedrío individual me cegaba para ver la libertad que somos. Por eso todo lo que nos entra por los sentidos son objetos, o formas, o papeles, o disfraces que la propia vida está adoptando. La vida es otro seudónimo de la consciencia. La consciencia o la vida es el único sujeto realmente real. Por tanto, todo lo demás, nosotros incluidos, somos solo una forma que la vida adopta, un papel, un disfraz. Por eso somos también solo un objeto. Por esa misma razón no existe un yo libre y autónomo. No. Existe solo un objeto a través del cual la identidad que somos, que podemos nombrar consciencia y libertad, se está expresando. La vida, la consciencia, es lo único realmente real. Cuando comprendemos que el único sujeto realmente real es la consciencia, aquí empieza la primera conclusión, solo queda una actitud sabia ante la vida. ¿Sabéis cuál es? Cuando tú comprendes que solo la vida es lo único realmente real, y cuando comprendes que tú eres vida, de cara a nuestra forma de vivirnos, ¿cuál es la conclusión que se deriva? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la clave fundamental para orientar nuestra vida? Por decirlo en una frase, es esta: hágase tu voluntad. Es la aceptación radical de lo que la vida me trae, porque yo mismo estoy siendo vida. Es vivir diciendo sí a la vida. Aquí sí que ha habido personas sabias que lo han recordado. Hasta Nietzsche, ¿quién pensaría que aquel filósofo tachado de nihilista, que de nihilista no tenía nada, dijo una frase como esta: no quiero ser otra cosa que un hombre que dice sí. Decía sí a la vida, ¿no? Cuando tú comprendes que eres vida y que la vida es el único sujeto real en todo este despliegue universal que podemos contemplar, la única actitud sabia es decir sí a la vida. Y decir sí a la vida es aceptar lo que la vida me trae, que no es resignarte, esta es otra, aquí habría que matizar. Rendirme completamente a lo que la vida me trae, adoptar una actitud de rendición, que esto, en una formulación en forma de tú, se expresa en esa frase: hágase tu voluntad. Fijaos que las religiones no andaban desencaminadas cuando decían que lo máximo de la actitud religiosa era situarse delante de Dios y decir: hágase tu voluntad. Allí la intuición era sana, lástima que creían en un Dios separado. Pero esto aquí es lo mismo aplicado a la vida. Es cada mañana, cuando yo hago silencio, situarme ante la vida y decir: que se haga en mí lo que tú quieres. Yo digo sí a lo que la vida hoy quiera vivir en mí. Y de hecho, igual que paso un rato siendo consciente de la respiración y sintiendo que la vida respira en mí, todas las mañanas también hago otro ratito en ese mismo silencio, donde me dejo vivir una pregunta: ¿qué quiere vivir la vida en mí?
¿Qué quiere vivir la vida en mí? Y no busco respuesta, porque sé que la respuesta mental podría ser totalmente equivocada. Dejo la pregunta abierta, pero sí que estoy abierto a detectar qué es lo que la vida, a lo largo del día, quiere vivir en mí. Y aquí una anécdota de un hombre sabio. En una ocasión, a Ramesh Balsekar es un sabio hindú, fue discípulo directo de Nisargadatta, murió hace 15 años, si no recuerdo mal, por ahí, en un círculo de gente joven que se reunía con él, le pregunta a uno: Ramesh, ¿qué es exactamente lo que usted enseña? Y Balsekar contestó: lo que yo enseño realmente puedo poner solo en una sola frase. La frase en la cual mi enseñanza entera está basada es: hágase tu voluntad. Esto es decirle a la vida que sea lo que tú quieres. Acepto lo que tú me traigas. Repito, no es resignarte, ¿eh? Luego, no es resignarte por otra razón muy simple. Porque cuando tú aceptas lo que la vida te trae, cuando lo aceptas, en ese mismo aceptar vas a sentir la movilización necesaria para cambiar todo aquello que te hace cambiar. La vida no puede contradecirse, no puede haber contradicción tampoco. Entonces, frente a afirmaciones del tipo de Ramesh, estas afirmaciones, surge una pregunta, ya voy terminando. La pregunta es: ¿esto no nos llevaría a una actitud de indolencia y a una pasividad completa? Y, pues si yo digo, pues lo que la vida quiera, entonces yo ya me cruzo de brazos. Esto es no haber entendido nada, y sobre todo es no haberlo experimentado. Generalmente estas objeciones la pone gente desde la mente, pero gente que no lo ha experimentado. Porque cuando uno ha experimentado lo que es decir sí a la vida, se da cuenta de que te puede ocurrir todo menos caer en la pasividad, menos caer en la indolencia. Ya se preocupará la vida, hablando coloquialmente, de que no caigas en la indolencia ni en la pasividad. Pero es verdad que la trampa existe, y la trampa se produce porque olvidamos nuestra paradoja. Por ejemplo, yo escucho en alguna gente que pertenece a esto que llamamos nueva era, o en algunos libros que se mueven en esa corriente de la llamada nueva era, escucho frases como esta: total, todo es obra de la conciencia, tú no tienes que hacer nada. Otra: no hay que hacer nada. Esto está manipulado, esto tiene truco también, tiene truco. ¿Por qué? Porque las personas que dicen esto parecen entender la conciencia como una señora que pasa por ahí. Que yo estoy aquí y no tengo que hacer nada porque la conciencia hace todo. Pero es que no, la conciencia es nuestra identidad. Entonces la conciencia va a hacer todo a través de nosotros, con lo cual voy a hacer todo más que antes. Yo nunca he estado más activo que en la medida en que me dejo abrir a la conciencia. Y todo se hará de manera adecuada, porque no se hará desde los cálculos de mi mente en beneficio de mi ego, sino que será lo que la vida quiera hacer a través de mí. Es una desapropiación total. Y luego no vas a presumir diciendo: fíjate lo que he hecho, merezco una recompensa, merezco que la gente me aplauda, merezco que... No he hecho nada, no tengo ningún mérito, ninguna recompensa. Se ha hecho en mí y yo soy el primer sorprendido de lo que se ha hecho en mí. Así se supera la trampa dualista, porque la consciencia no es algo separado, la consciencia es lo que somos. Entonces lo que somos en profundidad, que no es el ego, actúa. No hay riesgo de pasividad. La libertad, decía al principio, la responsabilidad, la verdad, el amor, son realidades transpersonales. Pero es que nuestra misma identidad es también transpersonal. A estas alturas me parece que la mayoría tenemos claro que no se puede confundir la personalidad con la identidad. La personalidad es lo que incluye cuerpo, mente y psiquismo, lo que llamamos yo, y la identidad es aquello que trasciende el yo. La identidad es la vida, la consciencia. La personalidad es lo transitorio, la identidad es lo que permanece siempre estable, eso que es consciente. Por tanto, no des vueltas sobre todo esto, porque no saldrás de la mente y no te servirá de nada sino para angustiarte en todo caso. Ábrete al silencio, si quieres una invitación, una sugerencia, ábrete al silencio y mira lo que ocurre ahí. Y mira, pregúntate, por ejemplo, cuando hago un ratito de silencio y no pongo pensamiento,
¿Qué queda? ¿Qué queda cuando yo no pongo pensamientos? O cuando los pensamientos aparecen como nubes, pero yo no me voy detrás de ellos. ¿Qué queda? Queda lo que somos. Queda lo que somos. Y como no hay un nombre exacto, porque lo que somos no es un objeto y no se puede nombrar con precisión, utilizamos diferentes nombres que se aproximan o que apuntan hacia eso. Lo que queda ahí es plenitud, queda vida, queda consciencia, queda paz, queda libertad, queda amor. Eso es lo que somos. Pero fijaos, solo lo podemos ver en el silencio de la mente. No lo podemos ver ni alcanzar a través del pensamiento. Y cuando experimentas lo que somos, todo lo demás, decía el sabio Jesús de Nazaret, todo lo demás se te dará por añadidura. Todo lo demás vendrá por su propia mano. Por tanto, y resumiendo, ¿en qué consiste la vida para una persona sabia? Es decir, una persona que vive en este estado de consciencia. El arte de la persona sabia consiste en jugar este juego que llamamos de la vida, pero sin creérselo del todo. Es decir, sin olvidar que todo es un juego. Esto cambia mucho, ¿eh? Cuando yo estoy en el estado mental y creo que la vida me va en lo que yo hago y en lo que me hacen, hago un drama enseguida. Pero cuando me doy cuenta de que lo que yo soy, mi identidad profunda, está siempre a salvo, no corre peligro ninguno, y que lo que yo llamo yo, al que tanto quería, es solo un personaje dentro de este gran teatro del mundo, yo sigo jugando al juego y seguiré bien conectado con lo que soy, pero el juego ya no me lo creeré del todo. Es como que guiñaré un ojo y diré, que ya te he visto, que esto es un teatrillo. Y al ser un teatrillo, todo se puede desdramatizar y desdramatizar mucho. Es decir, jugaremos a ser remolino, pero sabiendo que somos agua. El remolino ahí se afana y lucha y se retuerce sobre sí mismo para seguir siendo remolino porque cree que es remolino. Pero el día que el remolino descubre que es agua más allá de la forma concreta que tiene, se acabó la lucha. Ese día el remolino se deja fluir con la corriente del agua y la corriente del agua lo lleva a su sitio. Eso pasa con nuestra vida. Pero nuestro drama, ¿sabéis cuál es? Que hemos olvidado que somos agua. Creemos que somos un remolino, que todo se ventila en el remolino, el yo, etc. Y al olvidar que somos agua, ahí estamos en una tensión y un estrés permanente, y susto y angustia y todo lo que queréis añadir. El día que comprendes que eres agua, bueno, pues en mi remolino le pasará lo que le pase, pero yo sé que es un juego el remolino. Yo sé que en mi identidad soy agua. Por eso tiene razón este enanito del dibujo cuando dice, tranquilos, nada está bajo control. Afortunadamente. Cuando estamos en el estado mental, nuestra mente dice, quiero tener todo controlado. Porque desde pequeñitos nuestra mente creyó aprender que su seguridad dependía de controlar todo. Y se nos grabó tanto, también a nivel neuronal, que hemos pasado toda nuestra vida queriendo controlar. Esto es una mala noticia. La buena noticia es que no controlas nada. Si no eres libre, ¿qué coño vas a controlar? No controlas, ni necesitas controlar. La vida es sabia, la vida sabe, y puedes fiarte de la vida y dejarte conducir por ella. Igual que el remolino acierta cuando se deja conducir por la corriente del río. Ahí acierta. Hasta ese momento lo había pasado bastante mal. No hay nadie que controle. En cada momento las cosas fueron como tenían que ser. ¿Os acordáis aquel encuentro en el que aquí hablamos de que no pudimos hacer en el pasado nada diferente de lo que hicimos? No pudimos. Pues daros por jodidos, iba a decir. Tened en cuenta que en el futuro no podremos hacer nada que no tenga que ser. Exactamente igual. No somos sujetos de lo que hacemos. Es la vida la que obra en nosotros. Solo tenemos que estar atentos para no desconectar de la vida que somos, porque ahí se ventila todo. Ahí sí que se juega. En el no olvidar que somos agua. Cuando eso se olvida, el remolino se pierde por completo. Por tanto, no hay culpables y el cambio vendrá de la mano de la comprensión. Exactamente igual que el remolino cambia cuando comprende que es agua.
Por eso, si soy uno con la vida, con la consciencia, si soy uno con el universo, no cabe mayor libertad que la de alinearme con él, vivirme alineado. ¿Qué razón tenía Nietzsche? En definitiva y en grande, decía él como de una forma solemne, porque lo introducía con esas palabras, en definitiva y en grande, quiero ser un hombre que solo dice sí, sí a la vida, sí a la vida. Si soy uno con el universo, no cabe mayor libertad que la de decir sí a la vida, a la totalidad, a lo que es. Si soy uno con la vida, la única actitud sabia es alinearme con ella y vivir diciendo sí. Y ya para terminar, a modo de síntesis, un resumen breve, como si fuera telegráfico. 1. Cada cual hace en cada momento todo lo que puede y sabe. Esto ya libera un montón. Cada cual hace en todo momento todo lo que puede y sabe. Cuando esto lo tienes asumido, la culpa desaparece por completo. Me lo decía no hace mucho una mujer que se culpaba pues de alguna muerte de un ser muy cercano. Ojo, cuando vi esto, no fui culpable, no puede serlo. 2. Cualquier otra persona en su lugar, con sus condicionamientos y sus representaciones mentales, habría hecho exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. 3. El que actúa no es en realidad el imaginario yo que decía Huxley. Él es solo un papel que está siguiendo el guión de la consciencia. El actor no es el yo. El hacedor es la vida, o es la consciencia, o la totalidad, o el universo, como queráis. 4. La comprensión, al hacernos ver la verdad de lo que somos, nuestra identidad, nos conecta con la libertad y con la responsabilidad, que son realidades transpersonales. Y 5. y último, la comprensión, consciente y práctica, cuando es consciente y práctica se entiende de lo que somos, nos permite vivir nuestra verdadera identidad. Nuestra identidad que es creatividad y amor, y que es también libertad. Y aquí viene la frase sabia con la que quiero terminar, y que es de un hombre al que admiro mucho, aunque no lo conozco evidentemente. Es Robert Sapolsky, y es un biólogo y neurocientífico norteamericano de origen japonés, como indica su apellido, que tiene un libro que también os recomiendo, que se titula Decidido, y el subtítulo es Una nueva ciencia de la vida sin libre albedrío. Una nueva ciencia de la vida sin libre albedrío. Y lo escribe un biólogo, y un biólogo experto. Y en ese libro dice esta frase que me encaja al 100%. Él dice, una gran parte de la miseria de la humanidad se debe a mitos sobre el libre albedrío. Seríamos mejores personas si dejáramos de creer en el libre albedrío. Es verdad que a renglón seguido, el propio Sapolsky añade, pero es una creencia esta de creernos libres que tardaremos cientos de años en quitarnos de encima. Nuestro próximo encuentro será dentro de 15 días, el 6 de mayo. Así que, por mi parte, hasta aquí. Ahora tenemos un tiempo para dialogar, preguntar o comentar. Si nos das algunas luces, Dani. Seguimos en silencio, si os parece, ¿eh? Aquí está Rebeca, micrófono en mano. Adelante. Un poquito más, no te oímos bien, no sé si es poco volumen o que tu voz no está enfrente del micro. Buenas tardes, Enrique. Ahora sí, mejor, gracias. Gracias por la charla. Después de muchas las cosas que he oído, hay una que me cuesta entenderla. Si consigues una consciencia plena, ¿sigues siendo arbitrario o eres libertad? Otra vez un poquito más cerca del micro. La pregunta es, si consigues ser o llegar a ser una conciencia plena, ¿sigues siendo arbitrario o eres libertad? ¿Tu nombre es? José María. José María. Muchísimas gracias, José María. Dos cosas me evoca tu pregunta. La primera es, no es que consigas ser una consciencia plena, somos consciencia todos y todas sin excepción. No hay nada que no sea consciencia. De hecho, la consciencia, decía, he repetido varias veces, es lo único realmente real. Lo que puede ocurrir es que yo lo ignore, que yo no lo vea, que yo esté hipnotizado por la mente, y esto no tiene culpa a nadie, es lo que cada cual puede vivir. No, somos consciencia ya, somos consciencia. Entonces, cuando
tú vives en conexión o en la comprensión de que eres consciencia, la arbitrariedad desaparece al 100%. No queda resto de arbitrariedad. Igual que tampoco queda resto de creencia de que tienes libre albedrío. No hay ni arbitrariedad ni hay libre albedrío. ¿Qué hay, José Mari? Hay un canal abierto por el que la vida se expresa con total libertad. Por eso, lo que brota de una persona que vive anclada en la consciencia, lo que brota siempre es adecuado. Porque no nace de él, no nace de su mente. Es expresión de lo que la vida está ahí realizando. Así que ni arbitrariedad ni libre albedrío. Pero, dicho esto, que así es cierto, no es menos cierto, a mi modo de ver, con toda humildad, que es muy difícil, yo no sé si ha habido alguna persona, que pueda vivirse con esa conexión tan clara con la consciencia. Quiero decir que todos, más o menos, tenemos un montón de inercia de nuestro funcionamiento anterior y entonces no todo es tan limpio. Entonces yo, si veo mi persona, no tengo que mirar a nadie más, me doy cuenta de que hay momentos puntuales de los que yo, en serio, ni me entero que soy un cauce limpio. Y podría nombrar algunos, ¿no? Pero hay un montonazo de momentos en mi vida donde no soy ese cauce limpio. Soy un ego llamado Enrique que quiere salirse con la suya todo el rato. Cuando soy un ego, o sea, yo me veo y me vivo como un ego llamado Enrique que quiere salirse con la suya, ahí creo que soy el hacedor, ahí creo que tengo libre albedrío y ahí soy arbitrario y ahí estoy bloqueando la vida. Ahí soy un remolino que he olvidado que es agua. Pero cuando se me regala, porque tampoco lo consigo yo, se me regala lucidez y puedo vivirme en conexión con la consciencia que soy, por ejemplo, como en este momento, aquí veo que no hay ninguna apropiación, ningún interés por mi parte, no hay nada de nada, hay un cauce limpio por el que están saliendo palabras que ni siquiera controlo. No sé si respondo, José Mari, pero es lo que veo. Me has aclarado algo. Gracias a ti. ¿Más manos? Hola. Quería compartir que en los últimos tiempos yo vivía en una contradicción entre no creer en el libre albedrío, pero por otra parte decir, bueno, entonces caigo en la falta de objetivos, en la pasividad. Entonces, un día oí a uno que daba una conferencia y comentó que no tenemos libre albedrío, pero que hay que vivir como si tuviéramos libre albedrío. Y bueno, aquello me convenció porque me dio como cierto soporte, ¿no? a esta creencia un poco sólida, ¿no? Un poco sólida. Entonces, bueno, la conferencia de hoy me ha gustado mucho porque esta contradicción ha dejado de serlo y lo he entendido, ¿no? Eso es. Que al final no existe libre albedrío y es dejar que la vida viva en nosotros. Eso es. Y no tener miedo de caer en la pasividad, en la desmotivación, porque ya la vida se encargará de darte en cada momento aquello que necesitas. Así es. Pues muchas gracias porque he entendido algo muy importante. Eso es. Muchas gracias a ti. Es una paradoja. Es que el ser humano está hecho, es una paradoja andante, ¿no? Entonces es una paradoja. No hay libre albedrío, pero somos libertad. Y solo es cuestión de conectar, ni siquiera con la libertad de entrada, es conectar con nuestra verdadera identidad, con aquello que soy yo más allá del personaje, con aquello que soy yo más allá de mi personalidad, con eso a lo que a veces le hemos prestado tan poquita atención y sin embargo es lo realmente importante, lo realmente real. Y cuando conectas ahí, todo lo demás, una de las frases que más me gustan del Evangelio, de Jesús, de todo el Evangelio, es esa. Todo lo demás se os dará por añadidura. Una vez que conectas con lo que eres y que vives en conexión con nuestra verdadera identidad, todo lo demás va a fluir solo, va a fluir solo. Y otra cosita ya al hilo de lo que dices, Romero,
la realidad es tan abierta, es que es una maravilla. Por un lado es un teatro, eso está claro, ¿no? Pero por otro lado es tan bella, tan abierta, que todo cabe en ella, todo, iba a decir hasta la maldad, todo cabe en ella. ¿Por qué digo esto? Porque lo mejor que puede hacer cada persona de las que estamos aquí y de las que no están aquí es ser coherentes o fieles a lo que ven en cada momento. Me explico. Si una persona cree que es libre, que tiene libre albedrío, como aquel de la conferencia te dijo a ti, como un subterfugio, que viva creyendo que tiene libre albedrío. Y verá que la vida funciona como si realmente tuviera libre albedrío, porque la vida te da la razón aparentemente siempre. Tú funciona, yo creo, no, Enrique ha dicho tontería esta tarde, no le hago caso para nada, yo creo que tengo libre albedrío, me parece genial. Vive como creyendo que tienes libre albedrío. Verás que es coherente. Si alguien tiene la certeza de que no es libre, de que no tiene libre albedrío, que viva desde esa certeza. Y si alguien tiene la certeza, como dice Romero y como dice Sapolsky, de que el libre albedrío no existe, pero tenemos que vivir como si lo tuviéramos, pues vive así. Cabemos todos, todas. Y no tenemos que, desde luego, culpabilizar a nadie porque nadie es culpable, pero tenemos que vivir una amplitud enorme porque la propia vida, la propia realidad es tan amplia que permite y abraza todo. Es decir, no, como yo ahora he visto claro que el libre albedrío no existe, cualquier persona que lo defienda yo la machacaré. Enhorabuena, gracias. ¿Sí? Gracias, Ani. Aprovechando que estamos al lado. Adelante. Está el micro por aquí. Sí, yo soy Javier. Agradecerte la charla porque es muy pedagógica, la verdad que lo transmites muy bien y haces entendible lo aparentemente difícil. Coincido con Romero. Casi siempre que intervengo insisto en este tema, pero lo tengo que decir, agradecer la vibración energética tan pura y tan alta que te nos da en la meditación en el Patalá. Tal cual. O sea, es una liberación. No sé qué pasa, yo llevo haciendo práctica meditativa muchos años, he estado haciendo, y aquí en nada más que en 10-15 minutos ha habido una vibración fantástica. Eso es. O hay alguien que la eleva mucho, o lo hacemos todos. O sea, tendría que darme la vuelta, mirar, agradeceros a todos porque la vibración ha sido impresionante. No sé si ha sido compartido o no. Bueno, eso para empezar. Y luego quería ahondar, quería compartir el tema de la meditación a nivel de experiencia personal. Yo descubrí cómo la plenitud, el hágase tu voluntad, el dejarme hacer, fue a través de la meditación. Pero ha sido hasta hace bien poco en el que no he sido protagonista, porque inconscientemente siempre buscaba apetencia de fruto. Inconscientemente siempre había una necesidad de llegar a algo más. Eso es. Y por las habilidades que yo tengo, pues se me han dado experiencias y juega muy a mi contra, ¿no? Porque en el momento que lo he descubierto, que hay que abandonar la necesidad de protagonismo, que hay que abandonarse a la plenitud del ser, solo en ese momento he descubierto que luego en la vida fuera de la meditación, en la relación con los demás, es igual que adentro. ¿Qué quiero decir? Que se está más desde la observación que desde la reacción. Eso es. Y estamos acostumbrados a relacionarnos con todo el mundo desde la reacción, desde el ego, desde el personaje. Y solo cuando lo compruebas en la meditación, al menos en mi experiencia, y lo haces real, ¿no? Te relacionas con la verdadera plenitud del ser, de la verdadera conciencia, y te abandonas al hágase tu voluntad, lo puedes llevar a la práctica afuera. Y para mí está siendo maravilloso. Gracias. Muchas gracias, Javier, totalmente de acuerdo, sí. De acuerdo en las dos cosas, en la vibración del silencio de la meditación y en esto segundo que ha dicho, sí, totalmente de acuerdo. ¿Hay alguna mano más? Aquí delante. Nos queda un tiempo. Quería hacer una práctica breve, aquella práctica que conocemos ya de decir sí a la vida, que va en línea con lo que hemos terminado, con lo que dice Javier ahora, de que si somos vida, si la vida es lo único realmente real, la actitud sabia es alinearse con la vida. Y alinearse con la vida, como dijera Nietzsche, es decir sí a la vida. Y esto necesita entrenamiento. Entonces la práctica última irá por ahí. Adelante, Concha. Sí, bien enfrente de tu boquita. Sí, que esta vibración que se nos regala
es para quedarla aquí, dejarla aquí, o puede tener una trascendencia mundial ante lo que vivimos a nivel de humanidad. Quiero decir, no sé cómo... que no me quiero creer ilusiones, pero me parece que sería muy pobre quedarse en esta vibración aquí entre nosotros. Algo así, si puedes aclarar. Claro, Concha, pero eso no depende de ti, ni de mí, ni de nosotros, y tampoco depende de una voluntad de, lo cual no niega que yo, al meditar, conscientemente quiera traer presentes a mis seres queridos, a personas que sufren, a las personas que padecen las guerras y el absurda situación mundial que nos han metido. Todo eso puedo traerlo, pero que la consciencia alcanza todo ello no depende de mi voluntad tampoco. La propia consciencia es la misma aquí que en Líbano, que en Gaza, que en Estados Unidos y que en mi pueblo. Entonces, la consciencia es lo local, cuando se expande en todo. Entonces, no tiene fronteras, no tiene límites como nuestra mente pensaría. Decir, aquí la hemos sentido, qué bien, nosotros hoy salimos mejor y no sé qué. La consciencia no tiene fronteras, va a alcanzar. Si en lugar de estar aquí las personas que estamos en un grupito, hubiera en cada pueblo y en cada ciudad un grupo como este, o más grande, pues a lo mejor se formaba una masa crítica, saltaba el centésimo mono y hacía que el nivel de consciencia colectivo planetario cambiara. Yo, de hecho, esto solo es una intuición mía, pero tengo la intuición de que el cambio del planeta y de la humanidad vendrá solo a través de la transformación de la consciencia colectiva. Ya puedo yo empeñarme, comprometerme, que habrá que hacerlo, y es elogioso y merece admiración la gente que lo hace, aunque no lo haga ella, lo hace la consciencia a través de ellos, ¿no? Pero la transformación radical tiene que ser una transformación de la consciencia. Y la consciencia no se transforma por voluntarismos ni por acciones. Se transforma cuando nos dejamos adentrar en ella, cuando nos reconocemos en ella, ¿no? Totalmente claro. ¿Listo? Pues la última mano, casi al final, Rebeca, para que corras un poquito. No, que broma, Digo que te quieren cansar, parece que van alternándose. La última mano y hacemos la práctica ya. Hola, muy buenas. Muy buenas. Primero que todo, dar gracias a Dani, mi amigo, que es el que me ha empezado a iniciar en estas charlas y estoy muy agradecido por ello. Y luego una pregunta directa hacia tu persona. Según tu experiencia vital y tus vivencias y todo lo que has aprendido a lo largo de los años, ¿qué tocarías en los pilares de una persona para empezar a hacer un cambio de conciencia y un cambio de identidad profundo? Un poquito de ¿qué tocaría? ¿Qué tocarías en los pilares fundamentales de cada persona para hacer un cambio de identidad y de conciencia profundo? No termino de entenderte bien. Tocaría de los pilares. ¿Qué pilares fundamentales? ¿Qué pilares? Ah, vale. ¿Qué pilares? ¿Tu nombre es? Javier. Javier, muchísimas gracias, Javier. Es una pregunta bien interesante. A ver cómo... Pues sintéticamente yo lo resumiría en esto. El primero, aunque parezca paradójico, el cuidado del amor a ti mismo. Porque si es verdad que yo no soy mi personaje, mi personalidad, hasta que mi personalidad no esté integrada, unificada, armonizada, y esto solo lo consigue el amor que uno se da a sí mismo, me impedirá dar seguramente otro paso más. Nadie puede pasar por encima de él, y menos violentamente. Nos trascendemos en la medida en que nos integramos, y la integración es fruto y resultado únicamente del amor que uno puede darse a sí mismo. Entonces el primer pilar, sin ninguna duda, porque es la puerta que abre a los demás, es el cuidado y el cultivo del amor hacia ti. Cuanto más gratuito sea ese amor, más incondicional y más entrañable, tanto mejor. Y el amor, como cualquier otro arte, porque amar es un arte, dijera Erich Fromm, el amor requiere entrenamiento. Todo arte requiere entrenamiento, ¿no? Entonces, estés donde estés, da pasitos para favorecer el amor. O busca medios, o pregunta más. Por ejemplo, si estuviéramos tú y yo solos, Javier, tomando una caña por ahí o aquí sentados, podríamos concretar más
En tu caso concreto, ¿qué significaría para ti cultivar el amor a ti mismo? ¿Cómo hacerlo? Etcétera. Quiero decir, hay maneras de hacerlo, ¿eh? Es un camino pedagógico. Otro camino que me parece importante es el aprender a tomar distancia de la mente en el buen sentido. Sobre todo cuando uno ha estado como muy identificado con la mente y ha creído que las cosas eran como su mente leía, el aprender a tomar distancia de ella. Has hecho referencia a lo que ha sido mi recorrido vital y lo que se me ha regalado en ese recorrido. Con poco más de 40 años tuve una experiencia de tantas que se me han regalado, que me han cambiado la vida. Una que me cambió la vida fue darme cuenta de que en mí había como dos lugares, hablando metafóricamente. Estaba el lugar de la mente pensante, que este lo conocía muy bien porque yo he sido muy cerebral y lo que me queda, y muy mental, pero había otro lugar, había un lugar en el que yo podía observar la mente. El descubrir en mí este otro lugar fue un regalo impresionante y me cambió por completo. Porque decía, yo no soy mi mente. Yo soy eso que observa mi mente. Y entonces todavía no le había puesto nombre, pero eso que observa mi mente es la consciencia de la que estamos hablando todo el rato. Así que todo lo que te ayude a tomar distancia de la mente, a salir un poquito de ella, eso es fundamental. Y otro pilar básico es todo lo que tiene que ver, en el sentido que hemos hablado antes, con la aceptación. La aceptación que incluye la aceptación de ti mismo, aceptación, y la aceptación de lo que la vida te va trayendo. Que decía, no significa resignarte, no significa cruzarte de brazos, no significa decir que eso que la vida te trae te gusta, no. Significa solo alinearte con lo que la vida te va trayendo. Cuando una persona aprende a amarse, aprende a experimentar que es más que su mente y aprende a aceptar, tiene como los fundamentos básicos para poder conectar, experimentar, vivir la consciencia que es, ¿no? De todos modos, Javier, si quieres esto un poquito más alargado, no dudes, si quieres, en escribirme un correo o lo que haga falta y me lo concretamos un poquito más. O incluso si tienes ganas y tiempo y quieres quedar un día para conversar un rato, igual. ¿Dónde puedo adquirir tu correo? ¿Eh? ¿El correo? Mi correo es mi nombre entero de gmail.com, enriquemartinelozano@gmail.com. Vale, Enrique, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Y ahora sí, tenemos que hacer la práctica ya para terminar. Gracias, Dani, de nuevo. Como siempre, puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Nota simplemente cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Dentro de tu cuerpo puedes llevar la atención ahora a la respiración. Y ahora elige algo que te duele, te molesta, te incomoda, te altera, algo que tu mente no querría que te estuviera pasando. Puede ser algo puntual, o puede ser algo crónico o algo de tu pasado, pero que todavía te duele o te molesta. Elige una sola cosa. Mira a ver cómo se nombra. ¿Qué es eso que te duele, que te molesta, que te altera, que te frustra? ¿Qué es?
Y eso que te duele, que puede ser físico o puede ser emocional, ¿dónde lo sientes en tu cuerpo? Si es físico es muy fácil de localizar porque el cuerpo te lo dice enseguida. Si es emocional también lo sientes en tu cuerpo. Pero si te resulta difícil localizarlo, lo puedes ubicar por la zona del corazón. Hay mucha probabilidad de acertar. Y ahora vas a depositar toda tu atención en eso que te duele y en el lugar de tu cuerpo donde lo sientes. Incluso si te ayuda, puedes colocar una mano o las manos en esa zona de tu cuerpo. Y manteniendo toda tu atención en eso que te duele y en ese lugar de tu cuerpo, prueba a decir simplemente sí a esto. Sí a esto que me duele. No quieras discutir con ello, no quieras hacer ningún razonamiento de ningún tipo, absolutamente nada, tu mente en blanco. Solo decir sí a esto. Y permanece en ese sí todo ese tiempo. Si aparecen resistencias, acógelas también y en la medida en que te sea posible, di sí. Si no puedes decir sí al dolor, di sí a la resistencia porque es lo que ha aparecido. Di sí a lo que hay.
muchas gracias a todas y a todos por compartir esta tarde y hasta dentro de 15 días.